10 de la mañana con 30 minutos y como les dije al inicio del programa y lo he reiterado, ya se encuentra en nuestros estudios el jefe del Departamento de Urología del Hospital Regional Coyhaique, el doctor Joaquín García. Así ¿cierto? es. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Y vamos a hablar un tema súper interesante y que fuera de micrófono me pareció aún más interesante, que tiene que ver con la vasectomía, que es este método de esterilización masculina que todavía como que nos está costando un poco conversarlo abiertamente, pero lo que me contaba el doctor es que eso está cambiando, pero así rotundamente. Doctor, buenos días, gracias por venir a conversar un tema tan importante para nosotros. Buenos días, gracias por la invitación, ¿no? Y la verdad que siempre es súper bueno compartir lo que hacemos y solucionar las dudas que puedan aparecer, así que feliz de estar acá. Perfecto. Vamos en materia para aprovechar bien el tiempo, doctor García. ¿Qué es la vasectomía? Mira, la vasectomía es un método de esterilización masculina quirúrgica. Ya. Existen dos métodos quirúrgicos de esterilización, el femenino, que es el más tradicional, ¿cierto? Que es la ligadura tubaria en la mujer, y en el hombre se hace la vasectomía. ¿Y en qué consiste la vasectomía? Consiste en ligar y cortar el tránsito de los espermatozoides que circulan por el conducto deferente, que es el conducto que transporta o traslada los espermios desde el testículo hacia la próstata y las vesículas seminales. O sea, no se interviene ningún órgano de funcionamiento sexual, ni mucho menos. Sí, porque hasta hace tiempo daba como miedo, así que te vaya a pasar algo después que no... La vasectomía, la verdad que tiene un montón de mitos asociados, pero como te digo, la verdad que uno interviene solo un conducto por el que transitan los espermios. Por lo tanto, no se altera ninguna función sexual. O sea, hablando en chileno, si bien simple, yo me hago la vasectomía y voy a seguir teniendo erecciones y voy a poder seguir manteniendo mis relaciones con mi pareja, todo. Absolutamente. Ya. En el fondo, lo que le planteamos a los pacientes y que son las dudas que siempre nos hacen, lo que tú acabas de preguntar, es decir, ¿voy a tener erecciones? Sí. Si las erecciones son buenas antes de la vasectomía, van a seguir siendo buenas. Si son malas antes de la vasectomía, van a seguir siendo malas. Y nos preguntan también siempre si sigue habiendo eyaculación, es decir, si sigue saliendo semen al momento de eyacular o tener un orgasmo. Y la respuesta es que sí, porque los espermios aportan no más allá de un 5 o un 10% del volumen del semen. Ya. El resto poquitito. es muy poco, entonces el resto lo aportan el contenido o los fluidos que producen las vesículas seminales y la próstata. Entonces, las características también del semen no cambian, es decir, ni el color, ni la consistencia, el volumen prácticamente no se altera, por lo tanto, ni el hombre ni la pareja habitualmente se dan cuenta de que hay una vasectomía, es decir, Si yo no le cuento a nadie y tengo vasectomía, pasa no se sabe absolutamente desapercibido. pasa piola. Absolutamente. Ya, eso es. Doctor, ¿y cuál es la realidad? Porque fuera de micrófono el doctor Joaquín García, el jefe de urología del Hospital Regional de Coyhaique, me contaba que antes de la pandemia eran pocos los que se acercaban al tema de la vasectomía, pero que a raíz o coincidió con la pandemia que aumentaron, ¿o no, doctor? Así es. Yo creo que es un fenómeno local acá en Coyhaique, porque lo que uno conversa con los colegas de Santiago, por ejemplo, en Santiago ya está mucho más interiorizado, incluso se hacen en algunas clínicas campañas de vasectomía y llega mucha gente a hacerse vasectomía. Pero la realidad local acá en Coyhaique, antes de la pandemia, nosotros en el servicio siempre teníamos como en espera quirúrgica 1, 2 pacientes, habían varios meses que no había ninguno en espera. Y coincidentemente con la pandemia tuvimos un aumento francamente exponencial. Hoy día, antes de venir, conté los pacientes que tenemos en espera y tenemos 40 pacientes en espera. Versus esos 3 o nada que tenían antes. Que teníamos hace 3 años atrás. Entonces, y además ha aumentado también la demanda de esta cirugía de los pacientes que se operan acá en Coyhaique también de manera particular, o por ISAPRE, que se operan por fuera, que se operan en la clínica Río Tranquilo. También hemos visto que ha aumentado mucho la solicitud. Entonces, se empieza a notar un cambio, yo creo que cultural dentro de la misma pareja, en el fondo, porque los pacientes que tienen pareja estable, claramente esto es un acuerdo dentro de la pareja, y finalmente los pacientes o las parejas entienden que hacer una esterilización quirúrgica, una vasectomía en el hombre, es muchísimo más fácil que hacerlo en la mujer. Exactamente, porque nosotros la vasectomía la hacemos 100% ambulatoria.
la hacemos con anestesia local y algo de sedación endovenosa en los pacientes que lo requieren o que lo solicitan. Entonces, O sea, yo voy en la mañana, me ponen anestesia local, me hacen la operación y para la casa. y para la casa. O sea, no necesitas invertir más de una hora y media en todo el proceso, entre llegar al hospital, hacer los trámites administrativos, pasar al pabellón, salir. La cirugía demora aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Nada. Es súper corto. Versus, por ejemplo, hacer la esterilización femenina, en que independiente de la técnica por la que se haga, hay que acceder al interior del abdomen. Puede ser por vía abierta, vía laparoscópica, vía vaginal en el fondo, pero hay que llegar adentro del abdomen para encontrar las trompas. En cambio, en el hombre, como el conducto deferente sale del testículo, nosotros lo pillamos en el escroto y está a 1 o 2 milímetros bajo la piel. Por lo tanto, Eso le quería preguntar porque dijo dos cosas. Una, que se pueden operar en la clínica de Río Tranquilo. A veces uno, o sea, no a veces uno, la mayoría pensamos de que cualquier tipo de operación es sí o sí en el hospital. Hacer la clínica Río Tranquilo a mí me supone que es súper simple. Usted me decía fuera de micrófono que si uno agarra el escroto, ajá, la piel del es escroto. como levantarse un pellejito y eso es todo. Eso es todo, tal cual. O sea, no hay que abrir el testículo, nada de eso. No, Ya. eso. Bueno, súper buena pregunta. En el fondo, lo que se abre es la piel del escroto. El testículo, la verdad que nunca lo vemos en la cirugía. En el fondo, solamente accedemos al conducto deferente, que es un conducto que tiene unos 2-3 milímetros de diámetro, y eso es lo que se liga y se secciona un segmento para que los espermios no puedan transitar por él. Por lo tanto, hoy día acá en la región, como te decía, se hace en el Hospital Regional de Coyhaique, en el Hospital de Puerto Aysén y en la Clínica Río Tranquilo. O sea, es una operación simple que, como usted decía, te llena de mitos. Pues uno le hablan de vasectomía y el que no sabe se imagina poco menos que lo van a cortar entero para poder hacerlo. Sí, mira, otro dato interesante es que también hemos hecho operativos a otros puntos de la región, hacer vasectomía específicamente. ¿Ya? Así como en Cochrane ya hemos hecho 3 operativos para vasectomía. O sea, tenemos, yo diría que alrededor de 30 pacientes ya operados en Cochrane. En agosto estamos programando un operativo para hacer vasectomías también en Puerto Cisne. ¿Ya? Como esos hospitales que son tipo 4 cuentan con un pabellón establecido y aprobado por todas las normas, podemos ir y la hacemos 4, 5, 6 pacientes en el día. O sea, súper rápido. Es súper expedito también. Así es. Para hacerse la vasectomía, doctor, más allá de tomar la decisión solo o en pareja, como decía usted, en el caso de tenerla, ¿tengo que hacerme algún tipo de examen? ¿No tengo que tener alguna preexistencia, algo? ¿O cualquiera se puede hacer la vasectomía? Siempre antes de hacer una vasectomía hacemos una entrevista al paciente y la verdad que si no tiene alteraciones de la coagulación principalmente, no pedimos ningún examen. Obviamente si es un paciente diabético, hipertenso, solamente que esté compensado, claro, pero no hacemos habitualmente exámenes de sangre para hacer la vasectomía. O sea, más allá de la entrevista y estar al día con los remedios si tengo hipertensión o diabetes, la evaluación y listo, y sería. Así es, tal cual. Habitualmente los pacientes es súper expedito en el sentido de que los vemos una vez y, como digo, si no tiene mayores antecedentes, lo inscribimos de inmediato, lo vemos una segunda vez en el pabellón y después lo vemos en el control postoperatorio. Y sería. Hay un detalle, perdón, antes que se me olvide, que es súper importante, que la vasectomía no es efectiva de inmediato. ¿Ya? Ese es un detalle súper importante. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque, como te decía, nosotros intervenimos un conducto, que es una cañería, una manguera, ¿cierto? Entonces yo en algún segmento lo corto. Por supuesto no van a llegar más espermios hasta ahí. Pero van a estar los que quedaron en la... Exactamente, los que van en tránsito desde el testículo hacia la próstata. Entonces habitualmente nos damos un plazo entre 2 y 3 meses para certificarle a los pacientes que no queda ningún espermio a través de un espermiograma. Es decir, a todos los pacientes que se hacen una vasectomía, entre el segundo y el tercer mes deben hacerse un espermiograma donde certificamos en el fondo que no quede ningún espermio dando vuelta y ahí los autorizamos a suspender o levantar el método anticonceptivo que ocupen hasta ese momento. O sea, hay que asegurarse, como dice la canción, que no quede huella que no. Exactamente. Doctor, un tema súper interesante y poco conversado. Sobre los mitos de la vasectomía. Si me cortan ese conducto, voy a engordar, voy a enflaquecer. Mira, hay hartos mitos. Las pacientes preguntan,
si se acumulan o, por ejemplo, si se van a hinchar los testículos. Claro, estos porque, espermios que no porque salen. van a quedar ahí como apretados. Exactamente. Si voy a engordar como los gatos. Claro, dicen como sí, gato para capado. allá no quería decirlo, pero claro, como gato capado, es ¿no? lo que uno escucha. No, pero la verdad que nada. Porque hoy día, por ejemplo, los pacientes que no tienen una vasectomía hecha, todos los hombres, en el fondo, hay espermios que se producen en el testículo y que no logran salir del testículo. Porque la cola no se mueve, porque tienen formas que son alteradas, entonces no pueden salir. Y esos espermios, hay células especializadas en el testículo que los van reabsorbiendo. Ya. Por lo tanto, le damos más pega a esas células, pero finalmente no se acumulan en ninguna parte. ¿Ya? O sea, no es como que se tape algo y se empiece a llenar. Exactamente, no pasa absolutamente nada. No cambia la voz, ¿ya? Ni ninguna otra cosa relacionada con el peso, ni nada de eso. Entonces, y es algo que también los pacientes pueden reintegrarse a sus actividades prácticamente al día siguiente. O sea, el paciente puede reintegrarse al trabajo al día siguiente y le recomendamos un periodo de reposo de actividad física y sexual no más de 5 días. Ya. Sí. Entonces ninguno de los mitos que uno escucha ahí son ciertos. No, ninguno. La verdad que es súper, como digo, sencilla y no trae ningún efecto secundario. ¿Ya? Cuando uno lee este tema, se plantea que algunos pacientes, como el 1%, pudiera tener como dolor testicular crónico después de una vasectomía. Pero la verdad que en todas las vasectomías que hemos hecho acá en Coyhaique, afortunadamente ningún paciente después se ha quejado de dolor. Incluso el día después o 2 días después de la cirugía, los pacientes todos dicen lo mismo, se repite mucho esta frase. No es que me duela, es como que los tengo pesados. ¿Ya? Cuando uno les pregunta en el control si les ha dolido alguna cosa, la verdad que dicen, no es que me duelan, sino que como que los tengo pesados unos días y después ya retoman sus actividades normales. Fantástico. Doctor, ¿desde qué edad es recomendable que alguien empiece, si tiene ganas, empezar a pensar en hacerse una vasectomía? La verdad que depende absolutamente de una decisión personal. Antiguamente uno lo veía, por ejemplo, en la esterilización femenina, en que se les pedía a las mujeres ya tener 3 hijos, incluso tenía que firmar el consentimiento el marido para poder esterilizarlas. Sí. ¿Ya? Claramente había un cambio cultural al respecto y hoy día también vemos cada vez más frecuente pacientes de 24 o 25 años que, no teniendo ni pareja ni tampoco hijos, ellos llegan buscando una vasectomía y manifestando su voluntad de que no quieren tener hijos en toda la vida. Y en el fondo ahí lo que uno tiene que asegurarse como médico es que el paciente entienda lo mismo que hemos conversado, es decir, cómo se hace la posibilidad de una reversión o no de la vasectomía, y si el paciente está de acuerdo, nosotros no podemos ofrecer ninguna traba en el fondo para hacerle la vasectomía. Entonces, yo diría que los pacientes más jóvenes que hemos operado, alrededor de 25, 26 años, y el más viejo. Y en el otro extremo, yo diría, es el que recuerdo, 68, 69 años. O sea, tampoco hay límite de edad para poder hacerse una vasectomía. Tampoco, porque recordemos que a diferencia de las mujeres, los hombres en el fondo podemos fecundar hasta el día que fallezcamos, en el fondo. O sea, hasta el último día, teniendo la capacidad de tener relaciones, ¿cierto? Adecuadas, podemos ser papás, en el fondo, tener un hijo sin problemas. Por lo tanto, la motivación de la vasectomía depende de cada persona. Nada más. Es una decisión personal. Exactamente. Fantástico. Doctor, y lo otro, uno siempre escucha que a veces alguien dice, no, yo me voy a hacer la vasectomía, pero en un par de años más me la voy a revertir. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es efectivo? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros, como decía al principio, lo ofrecemos como un método definitivo. ¿Ya? O sea, el paciente tiene que asumirlo y pensarlo como que no se pudiera revertir. ¿Ya? La verdad es que sí se puede revertir, pero ¿por qué les decimos que lo piensen de esa manera? Porque la vasectomía, hacerla es muy fácil, pero revertirla es mucho más difícil, se necesita microcirugía y se hace, hasta donde yo sé, solamente en 3 o 4 centros en Chile. ¿Ya? O sea, de partida ya no se puede hacer acá en Coyhaique. Y lo otro importante es que el éxito de esta reversión, hablando de embarazo real después de una reversión, no va más allá del 60-70%. Por lo tanto, no hay seguridad de que al revertirla pueda yo después, en el fondo, tener un embarazo de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, también han habido pacientes que han llegado consultando eso y diciéndonos,
me quiero hacer una vasectomía porque soy joven, tengo 24, 25, y si a los 30, a los 40 quiero ser papá, me la revierto. Pero no Entonces, es tan así. No es tan así, y esos pacientes, la verdad que ahí en el fondo, si tienen la motivación o no están seguros de que si quieren o no quieren ser padres, les decimos que no se la hagan en el fondo, Claro. que busquen otro método anticonceptivo. Anticonceptivo. Estamos conversando con el doctor Joaquín García, jefe de urología del Hospital Regional Coyhaique, sobre vasectomía. Le preguntaba también fuera de micrófono, doctor, cuando una mujer se va a esterilizar, o no necesariamente esterilizar, pero una mujer puede guardar sus óvulos para poder fecundarlos más adelante. En el caso de que alguien se quiera hacer una vasectomía, pensando en que esto es irreversible, ¿el hombre también puede guardar sus espermios para más adelante utilizarlos? Sí, la verdad que hay varios métodos de cómo afrontar en el fondo la paternidad después de una vasectomía. Una es la reversión. Otra, los pacientes pueden hacer criopreservación de espermios, ¿ya? Que se utiliza más frecuentemente en pacientes que vamos a operar de cáncer de testículo, que van a quedar sin testículo. Claro. ¿Ya? En ellos se criopreserva habitualmente, y eso puede criopreservarse por muchos años, por lo tanto no es ningún problema. Y la otra alternativa, que también es importante que la gente lo sepa, es que como se interviene este conducto, el testículo sigue produciendo espermios. Por lo tanto, otro método u otra manera en el fondo de ser papá después de una vasectomía es después hacer un procedimiento que es tomar espermios desde el testículo o del epidídimo, ¿ya? Mediante otro procedimiento que puede ser incluso una punción aspirativa nada más, para captar espermios y utilizar algún método de fertilización asistida. Porque si igual los espermios están congelados, igual hay que acceder después a un método de fertilización asistida. Entonces, la otra manera, si el paciente no quiere criopreservar, en el fondo no está seguro, puede no hacerlo y después tener claro que va a tener que someterse a otro procedimiento para recolectar espermios y hacer una fecundación, digo, asistida. Fantástico. Entonces, la vasectomía hay que pensarlo como un método anticonceptivo irreversible. No hay límite de edad para poder hacérsela. Así es. Ni tampoco una edad mínima, parte de una decisión personal. Si alguien se la revierte, nos decía el doctor que no es 100% efectivo que vuelva a poder funcionar como estaba antes, pues fecundar. Exactamente. Y no tiene ningún efecto secundario. Nadie va a quedar como gato capado, como decía el doctor, ni va a cambiar la voz, ni nada. Doctor, quiero aprovechar lo que está acá y preguntarle cuidados básicos del hombre para aprovechar el espacio. Las mujeres siempre hay campañas del cáncer de mama y otras cosas, toques aquí, toques acá, pero el hombre a veces por vergüenza, por desconocimiento, por timidez, tampoco sabemos cómo podemos empezar a detectar que tenemos algún problema en los testículos, por ejemplo. Sí, mira, la verdad que en la consulta uno ve que la gran mayoría de los hombres que quieren hacerse como un chequeo van motivados por el tema prostático, por el cáncer de próstata, ¿ya? Ahora, la verdad que como especialidad de urología, el chequeo o pesquisa o screening que se llama de patología oncológica debe incluir riñones, vejiga, próstata, testículo. Eso es lo más frecuente. También ahí nos salimos un poco el tema de la vasectomía. Sí, pero quiero aprovechar el tiempo para poder hablar de esto. Encantado, porque yo creo que es súper importante. Sí. Hoy día aquí en Coyhaique operamos más pacientes con cáncer de riñón que con cáncer de próstata, ¿ya? Y es una realidad que yo creo que también se vive en otras partes del país. Entonces, la verdad que siempre recomendamos hacerse una ecografía a los riñones después de los 40 años, ¿ya? Acá también, para que te hagas una idea, los pacientes más jóvenes que hemos operado de cáncer de riñón ha sido 32, 33 años. Súper jóvenes. Son excepcionales, en el fondo, por eso es que lo recomendamos después de los 40. Habitualmente en el hospital y también en la consulta privada, después de los 40 todos los pacientes se van con una ecografía renal para pesquisar tanto patología oncológica, tumores del riñón, o patología litiásica, cálculos, que también es bastante frecuente. Con respecto a la vejiga, en la vejiga, sobre todo si un paciente es fumador, debe hacerse a lo menos un examen de orina, un simple examen de orina, para ver si hay muestras de sangre en la orina, y si eso existe, hacer la pesquisa formal. Con respecto a la próstata, habitualmente también pedimos que después de los 40 años el paciente se haga solo el examen de sangre, el famoso antígeno prostático, y
tacto rectal a partir de los 50 años. ¿Ya? El famoso tacto rectal, que también tiene un montón de Mito mitos, y chistes, todo, tallas al respecto, pero eso hay que hacerlo sí o sí después de los 50 años y después de los 45 años si es que el paciente tiene antecedentes familiares en papás o hermanos con cáncer de próstata. Y en testículo, el testículo tiene un comportamiento distinto al resto de los tumores de nuestra especialidad, porque también uno tiene la creencia en el fondo que a medida que vamos envejeciendo tenemos más posibilidades de tener cáncer. Claro. Y eso es así en el cáncer de riñón, en el cáncer de vejiga, en el cáncer de próstata, pero en el cáncer de testículo la mayor incidencia de cáncer de testículo se produce entre los 20 y los 40 años. Ya. Es decir, pacientes mucho más jóvenes. Y el cáncer de testículo es un cáncer o un tumor que es asintomático. Entonces ahí, al igual que en las mujeres en el cáncer de mama, se recomienda el autoexamen testicular. Tocarnos los testículos, ¿cierto? Y si notamos alguna dureza o algo asimétrico entre uno y otro que nos llame O la algo atención, que no estaba ahí ayer. o algo que no estaba ahí ayer, exactamente, consultar, porque también es muy fácil pesquisarlo a través de una ecografía, que es un examen súper barato y que está al alcance de la gente del hospital, de la consulta privada. Como digo, es un examen muy simple de hacer y que nos da mucha información. Fantástico. Sí, porque los hombres a veces somos más... No, a veces, yo creo que generalmente somos más temerosos, como que nos da vergüenza esto, y como usted bien decía, esto del examen de la próstata es motivo de chiste en las parrillas. Usted como doctor me imagino que también todos los días algo. Tal cual. Pasa mucho que los pacientes me lo digan, yo le digo, caballero, ¿por qué viene? No, lo que pasa es que mi señora me sacó la hora para que viniera y me dijo que me examinara la próstata. Es como cuando uno dice, a un amigo le pasó, para no asumir. Tal cual. Tengo un amigo que tiene disfunción eréctil. Claro. Esa es la otra claro, pregunta. Exactamente. ¿Qué podrá hacer, doctor, para decirle a mi amigo? Y otra cosa que pasa, que igual es entretenida en el fondo, es que uno ve también que de repente llegan 2, 3, 4 amigos juntos a la consulta. Para darse apoyo mutuamente. Claro, y se han puesto de acuerdo en alguna fiesta, en algún asado. Dicen, ya, vamos al urólogo, que llegan 3 o 4 juntos. Y en la vasectomía también pasa lo mismo. Se juntan como 4 o 5 y escogen a uno que es el conejillo de India para que les cuente la experiencia. No le puedo Y creer. después pasan el dato y dice, doctor, la semana pasada operó mi amigo, que le fue súper bien, así que ya quiero hacerme la vasectomía. Y después llega otro, han llegado hasta como 5 de un ¿Y todos del mismo lote? De un mismo grupo, exactamente. Sí. ¿Cómo será eso? En la parrilla. ¿Y a quién se la hace primero? Sí. Tal cual. Sorteándola. Tal cual. Eso es entretenido y habla un poco de cómo nos comportamos en el fondo. Claro. De que necesitamos cierto apoyo. Los machos alfa que nos creemos todos, tenemos que andar apoyados, si no funciona. O la mujer va solita y se hace cargo de todo. Tal cual. Así es. Doctor, a mí me parece fantástico. Y esto del aumento de pacientes, como retomando para atrás, me estaba acordando ahora de 3 o nada, pasar a una lista de espera de 40. Yo creo que también está hablando de un cambio sociocultural, podríamos decirlo, dentro de la región de Aysén, que somos bastante machistas acá en Aysén. Pues, ¿dónde tienen operativos próximamente y cómo alguien que nos está escuchando o viendo se puede acercar o empezar así como a indagar? Cuando tengas dudas sobre la vasectomía o estén pensando hacerse una vasectomía, pueden acercarse directamente en atención primaria con cualquier médico general, en el fondo, acá en los consultorios en Coyhaique o incluso en las postas o en los hospitales tipo 4 de la región, hacer la consulta y para que tengan esta como consejería que se llama para conversar estos mismos temas. Y de ahí son derivados a nosotros. Hoy día también puede ser incluso por telemedicina. Pacientes de Cochrane, de Cisne, de la Junta, tienen acceso a telemedicina. Por lo tanto, se puede conversar por esa vía y dejar inscrito desde ya. Y el paciente o viajar acá a Coyhaique a hacerse la vasectomía o esperar en el fondo que haya algún operativo a su hospital. En el fondo, habitualmente pedimos que junten 4 o 5 pacientes como para poder movilizarnos nosotros y hacerlo en los hospitales más pequeños. Y como digo, en agosto se está planificando un operativo en Puerto Cisnes. Entonces, lo mejor es tomar una decisión informada y para eso hay que acercarse nomás y los conductos están súper expeditos como para poder hacerlo. Yo creo que el tiempo mayor de espera en el fondo es una vez que está inscrito el paciente hasta que sale la cirugía en el fondo. Digo, más o menos un promedio de espera desde que... Una vasectomía yo diría que entre 3 y 4 meses. Ya. Igual no es menor, considerando que después hay que esperar 2 o 3 meses más para
levantar el método anticonceptivo. Entonces, para la certificación. Exactamente. Entonces el paciente debe tener o considerar 6 meses en el fondo. Ahora, no tengo la cifra exacta de cuánto es lo que se demora la mujer en el fondo, de la lista de espera que tiene ginecología, pero ya su lista es el doble que la nuestra. O sea, si nosotros tenemos 40, claro, ginecología tiene casi 80. ¿Ya? Entonces, debiera ser más rápido la vasectomía. Ahora, insisto, algo que comentábamos delante, en que hacerla en el hombre es mucho más fácil, mucho mejor tolerado que hacerlo en la mujer. La mujer es mucho más invasivo. Exactamente. De hecho, vemos mucho también que los ginecólogos nos derivan pacientes, en el fondo, que ellos ven a la mujer, ¿cierto? Se conversa el tema de la anticoncepción y ellos nos mandan a la pareja a nosotros para que le hagamos la vasectomía, entendiendo que es mucho más fácil, mucho más simple. Y es una opinión personal, yo creo que la única oportunidad en que una mujer debiera hacerse una esterilización quirúrgica es después de una cesárea. ¿Ya? Después de una cesárea en que ya va a estar el abdomen abierto, ¿cierto? Se saca la guaguita y ahí están las trompas ahí mismo y se puede hacer. Ahora, eso en el entendido, para aclarar un poco, en el entendido de una mujer que tiene una pareja estable, ¿cierto? Claro. No aquella mujer que, igual como estamos conversando del hombre, que es soltera, que no está casada, que no tiene pareja y que voluntariamente decide, ¿cierto?, cuidarse y no tener hijos. Bueno, ella por supuesto que debe acceder a la esterilización, en el fondo, quirúrgica. ¿Ya? En el fondo el comentario va a las parejas estables. En el fondo. Fantástico. Estamos conversando con el doctor Joaquín García, jefe de urología del Hospital Regional Coyhaique, sobre la vasectomía, que ya saben, pues chiquillos, aquí la responsabilidad es de los dos, pues. El tango se baila entre dos. Y por lo que dice el doctor, es una operación súper simple. 10 minutos, 15 minutos me decía que duraba la operación. Así es. En estricto rigor. Así es, sí. Y después para la casa y después esperar nomás la certificación de origen. Así es. De origen estamos en peque. Sí. En algunos pacientes, algo que no mencionamos, que me estoy acordando ahora, en algunos pacientes sí les recomendamos hacerla hospitalizado o con anestesia raquídea, con anestesia general, pero depende un poco de las características también locales, en el fondo, de cada paciente, del escroto. ¿Por qué? Por ejemplo, nos pasa a pacientes que son muy obesos, el escroto también es muy grueso, por lo tanto, palpar el conducto se hace muy difícil. Claro. Entonces, si uno anticipa que vamos a tener que generarle mucha molestia con anestesia local, le recomendamos que lo haga hospitalizado. Y también nos pasa con algunos pacientes que toleran muy poco el examen testicular. En el fondo, en que yo tengo que tomar si lo apretan le duele mucho. Exactamente. O pacientes que son más nerviosos o más ansiosos, en que uno, como digo, toca el escroto y el paciente contrae el abdomen y los testículos se levantan, se van muy arriba. Entonces, esos pacientes, claro, que uno anticipa en la consulta cuando los examinamos en esta consejería, a veces algunos, pero yo diría que menos del 1%, les recomendamos que se lo hagan en el fondo con anestesia general o con anestesia raquídea. Claro. Sí. Pero yo diría que eso es la excepción a la regla. O a menos también que el paciente diga, sabe que en realidad yo no quiero saber nada, no quiero ni que mirar. Me estén tocando, entonces prefiero hacerlo con anestesia general. En el fondo también es un derecho del paciente. Nosotros no podemos imponer una manera u otra, pero sí recomendarles, como digo, que lo más fácil y lo más sencillo es con anestesia local. Fantástico. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo que a mí en lo personal se me hizo cortito, muy interesante, y ojalá podamos tenerlo de vuelta prontamente. Cuando quieran, yo feliz de estar acá, y como digo, estos son temas que cada vez son menos tabú en el fondo. Antes uno no podía hablar de erecciones, eyaculación y toda esa cosa en la radio, en la tele, claro, no, pero claramente los tiempos han cambiado y ante cualquier duda los pacientes que se comuniquen con nosotros, y aunque después decían no hacer la vasectomía, vale la pena acercarse, consultar y solucionar todas las dudas. Fantástico. Aquí en la radio vamos a hacer un lote y vamos a elegir más ratito, después que se vaya usted, quién va a ser el primero para empezar a monitorearlo. Yo creo que Alexander, que es el más joven, lo vamos a tirar ahí a los leones. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y su simpatía. Cuando quieran, nos vemos. Bien, chicos, hasta aquí nuestro espacio de hospital y comunidad que realizamos en conjunto con el Hospital Regional Coyhaique. Hoy día estamos conversando con el doctor Joaquín García, jefe de urología del Hospital Regional, sobre un tema muy importante para los hombres como es la vasectomía, y hicimos también una pincelada a los cuidados que debemos tener. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos para seguir siempre contigo, compañero, tu mañana aquí por Radio Genial. Muchas gracias, doctor. De nada, nos vemos.